la filosofía y que es presentar un personaje de aquí y un personaje de la otra orilla, ¿no? ¿Vale? La conferencia anterior la dio Ángel Esteban y fue sobre Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, que fue una delicia y una maravilla de conferencia. Y hoy tenemos aquí a Sergio Berber, que es un admirador, un escritor, un enamorado de Almudena Grandes. Y yo creo que por eso hay mucha gente que escribe sobre Almudena, pero es importante que la gente que habla de ella se note que tiene pasión, que tiene afecto y que tiene admiración. Y yo creo que Sergio reúne esas cualidades. No sé otra, pero esa seguro, porque lo sé y seguro. Y María Bueno es la vocal del Ateneo de Literatura y es la que va a presentar a Sergio, así que bienvenidos a todos y todas y espero que pasemos una tarde estupenda. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias a vosotros por haber optado de las múltiples actividades que tiene Granada, de haber optado por esta. Y bueno, voy a decir algunos datos sobre Sergio, no muchos, porque si eso ya le preguntáis o buscáis, porque podéis buscar por diferentes páginas toda su biografía. Abogado en ejercicio, licenciado por nuestra universidad. Si buscáis en su página de abogacía, Berber abogado, comprobaréis con de su especialidad en la propiedad intelectual, que eso no es muy común aquí en Granada, ¿no? En este campo ha editado un manual Aproximación al derecho español y al lenguaje jurídico. Y como escritor ha publicado unos cuantos libros. El primero fue un libro de relatos, Canibalismo Cofrade, y 2 novelas. La primera, La sangre de las campanas, donde nos narra la vida asfixiante de un pueblo en 1946 aproximadamente, que aunque no vive directamente de la guerra, pero se la dura con guerra, ¿no? Y la segunda es La maternidad extraña, donde aborda un tema ya más actual, como es lo de los vientres de alquiler. Pues si lo queréis comprar, ya tenéis la mano. También es profesor en la UOC, Universitat Oberta de Cataluña, colaborador de la SER y gran cinéfilo. Colaborador habitual de Cineforum, ¿no? Ciclos de cine anuales que convoca Cineforum. Y en este campo donde está desarrollando su última aventura cultural. ¿Esto es inglés? ¿El sí. Donde es productor, guionista y ayudante de dirección. Lo acaban de presentar una semana o 2 en Madrid, ¿no? Sí, lo hemos presentado en el estudio hace 2 semanas. Sí, es inglés, no tiene más historia que Eleven es porque son 11. Vale, pues ya sabemos por qué se llama así. Es fácil de entender. Ya sabemos por qué se llama así. ¿Qué productora? Es una productora cinematográfica. Y también, si no estoy mal informada, está preparando una publicación divulgativa sobre cine, ¿no? Sobre el séptimo arte. Pero por lo que no me he invitado esta tarde es porque es un lector apasionado, como decía Alicia, de la gran novelista madrileña Almudena Grandes, autora tan ligada a nuestra ciudad y sobre la que ha dado varias conferencias. Así que yo no voy a entretenerme mucho y te dejo la palabra para que nos adentren en el universo Almudena Grandes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por venir a todos y a todas. Me hace especial ilusión volver al Ateneo, y os cuento por qué. Es una pequeña anécdota personal, o quizá no tan pequeña, dadas las circunstancias. Y lo comentaba a la puerta a Juan Bernal, que ha tenido la gentileza de venir. La última vez que yo vine al Ateneo a hacer algo fue una fecha inolvidable, no porque yo sea muy inteligente y tenga una gran memoria, sino porque fue el 11 de marzo de 2020. ¿Por qué me acuerdo? Pues porque fue la última vez que vi gente, hasta muchos meses después, ¿no? Estábamos a 3 días de que el mundo estallara por todas partes, ¿no? Entonces tuve la gran suerte de que me llevaron a... Pues yo soy un enfermo, tengo una enfermedad del cine, y me llevaron fue una jornada muy bonita para hablar de salud mental. Había una psiquiatra que sabía muchísimo, un psicólogo magnífico, y yo, que era el friki del cine, que hablaba de Joker, porque se hizo alrededor de... Era cuando Joker estaba muy de moda y todo el mundo hablaba de Joker, ¿no? Luego ya
La vida ha recondicionado la película donde debía estar. Pero entonces era lo más famoso. Y no había vuelto desde entonces, así que me hace mucha ilusión, ahora que ya hemos sobrepasado las pandemias. Bueno. No hables fuerte. De hecho, vamos a hablar de Almudena Grandes, que su última obra, cuando hablamos de obra póstuma, claro, habla precisamente de la utilización política de las pandemias, ¿no? En su última novela, desgraciadamente inconclusa. Bueno, yo estoy aquí, evidentemente no tengo cualificación profesional alguna para estar aquí, eso es más que evidente por lo que María ha dicho. Pero sí estoy aquí efectivamente por devoción y por pasión absoluta por Almudena Grandes. He hecho muchas cosas en mi vida y creo que la que más me emocionó fue que me llamaran de la Zubia para inaugurar la Plaza Almudena Grandes, que la inauguré yo, y yo creo que esa es de las cosas más hermosas que me ha pasado nunca. La verdad es que la oportunidad que he tenido de hablar en público, siempre he comentado que yo, si escribo gracias a Almudena Grandes, si no me hubiera sentado a escribir, o mejor dicho, gracias a una novela de Almudena Grandes en concreto, que es Los aires difíciles. Ella es tan grande que ni siquiera es su mejor novela, lo voy a defender ahora, que voy a atacarme a mí mismo y voy a defender que no es ni mucho menos su mejor novela, pero sin duda es la novela que cambió mi vida completamente. Mi vida tuvo un antes y un después de Los aires difíciles, y si habéis tenido la oportunidad de leerla, creo que sí. Bueno, yo cuando terminé de leer aquello dije, yo quiero hacer algo así, ¿no? Nunca lo conseguí, pero estamos en el camino. Pero yo no sé, creo que alguien que es capaz de hilar 3 novelas en 3 tiempos distintos y conseguir esa maravilla es alguien que está tocado por los dioses. Yo, Almudena Grandes, considero que es yo creo que el culmen de la literatura contemporánea aquí, quizá como Muñoz Molina, no sé, pero Almudena Grandes creo que está por encima del bien y del mal. Y la segunda cuestión que me unió a ella, que eso también te cuento brevemente, porque nos vengo a hablar y no empezamos nunca, pero que fue bonita, es que, hubo un tiempo en esta ciudad en el que Almudena y yo nos sucedíamos en una columna de opinión en la SER, sencillamente porque la SER tenía por la mañana entonces el informativo local de 9 menos 10 a 9, y entonces yo cerraba el de los viernes con una columna de opinión a las 9 menos 1 minuto, que siempre me colaban, además porque yo la capacidad de síntesis nunca la tuve, y ella empezaba, estaba entonces Pepa Bueno haciendo Hoy por Hoy, y ella empezaba a las 9 con la columna de opinión de Almudena Grandes, con lo cual nos sucedíamos el uno al otro. Eso a mí me llenaba de orgullo y satisfacción, que diría el Real Fugado. Coincidir así, a veces incluso algunos días coincidíamos en tema, entonces yo ya meditaba. Y tuve la suerte, todo este rollo que os cuento es porque tuve la suerte, una vez, no sé si recordáis, no sé si 2017 o 2018, estuvo firmando en la Picasso, en realidad. Ella estuvo firmando libros en la Picasso. Venía mucho, por razones maritales de aquí, procuraba tener una vida de familia política pues, controlada dentro de lo que cabe, y por tanto hacía mucho este tipo de actividades. Aquel año firmaba en la Picasso. Yo fui con mi aire difícil y mi corazón helado a que me lo firmaran. Y entonces se me ocurrió decirle, bueno, somos compañeros de los viernes, tú no lo sabes, pero somos compañeros. ¿Cómo? Le expliqué un poco esta historia, he preguntado, y me dice, no, espérate, Carla, después hablamos. Y tuve una conversación con ella maravillosa, como era, de generosidad, efectivamente. Y me dijo una cosa, que de momento termino las anécdotas egocéntricas, me dijo una cosa que no se me olvidará nunca, y me dijo, yo no tengo ningún mérito en esta columna de opinión del aseo del país que hago, el mérito lo tienes tú, hablar de política en Granada. Conocía Granada, no cabe duda. Bueno, vamos a empezar. Yo lo que vengo a defender aquí es la idea de que Almudena Grandes es un género literario en sí mismo. Estoy completamente convencido que es un género literario en sí mismo. O más bien probablemente dos, que están divididos por su novela bisagra, que es la gran novela bisagra de la bibliografía de Almudena Grandes, y para mí la mejor novela escrita en castellano como
mínimo en el último siglo, como mínimo, que es el corazón helado. Corazón helado yo creo que vertebra su bibliografía en dos partes, que voy a tratar de justificar mi osadía de decir eso, pero de lo que no me voy a arrepentir nunca de decir que es la gran novela en castellano del último siglo, sin la menor duda. Nadie ha conseguido la excelencia escribiendo El corazón helado como Almudena Grandes. Por cierto, no solo por el tema de la memoria histórica, pero hablaremos de ello. Yo creo que hay una parte en El corazón helado que me parece incluso mejor que todo lo que trata en torno a la memoria. Y me parece que ella es un género literario porque lo que hace es renovar y modernizar la novela decimonónica. Yo creo, me imagino que muchos de los que estamos sentados aquí adoramos la novela porque hubo una gente en el siglo XIX que se inventó una cosa tremenda, que fue la novela decimonónica. Y Almudena Grandes, que es lo que quería, ella siempre decía en la entrevista, no, si yo lo que quiero escribir es comprar otras cosas. De hecho, cuando la entrevistaron en el Babelia, en El País, sobre los aires difíciles, dijo, no, yo quería escribirlo, compré borrar cosas y terminé en Rota. Los andaluces y los andalucistas, como se llama, agradecemos mucho que por lo menos una novela no fuera en Madrid, fuera en Rota. Está muy bien. Y es lo que hace. Yo creo que su experimento, su aventura es perfecta. Es llevar a la literatura contemporánea con formas de expresión contemporánea y con historias contemporáneas la novela del XIX. Es lo que pretendía hacer. Sobre todo para el Gran II, ¿no? Ahora hablaremos de eso, obviamente. Pero en general la novela del siglo XIX. Y luego está el aspecto técnico. Eso es el aspecto final. Luego está el aspecto técnico. Lo que yo llamaría la sabiduría malabarista de Almudena Grandes, que es capaz en un párrafo de mezclar acción, descripción, diálogo y distintos tiempos distintos. Y lo hace en un solo párrafo de 15, 20 líneas y sale. Y eso, yo no sé si habéis sentado a escribir alguna vez, eso no es que lo haga, ¿no? Eso es imposible, tienes que llevar a Almudena Grandes para hacer eso. Yo creo que era una funambulista del lenguaje, y era capaz de remezclarlo todo, y cuando leéis, damos cuenta con un párrafo de verdad que hay acción, descripción y diálogo en la mayoría de ellos. Claro. Y le salía, y le funcionaba, ¿no? Aparte de las mezclas temporales, que era la especialidad de la casa, ¿no? Sobre eso hablaremos ahora, porque son saltos temporales continuos, y para eso hay que tener una capacidad de escritura mental increíble. Y la tercera cuestión que quería subrayar, así en general, previamente, evidentemente desde el progresismo, que es indiscutible, vamos a explicar ahora, pero desde luego desde un ideal feminista muy claro, muy marcado y muy determinado, porque las mujeres son las grandes protagonistas de toda la literatura de Almudena Grandes, y son mujeres con fuerte personalidad que toman la rienda de su destino y que arrasan con todo lo que fuera a menester, desde Malena, en la primera época, que quiero reivindicar especialmente, hasta la Inés de Inés y la Alegría, o por no hablar de Lola Rodríguez Carballeira, que ahora hablaremos sobre ella. Y luego, la labor tremenda de historiadora, evidentemente esto sobre todo en su segunda parte, que tiene, descubrirnos cosas que desconocíamos. Yo no sé si lo mismo vosotros tenéis mucha más formación que yo estudié, por favor, haced lo mismo. Si tenéis la misma falta de formación que yo, pero cuando aparece Inés y la Alegría, nos enteramos que en el año 48, 44, en el Guadalajara, ahí en Lleida, hay una insurrección que entran y se proclama el gobierno de la República durante unos días. Eso no lo sabía nadie, yo no lo sabía. De pronto Almudena Grandes hace esa labor de historiadora y nos cuenta que hubo unos días republicanos en mitad del régimen de Franco y en Lleida, también en la montaña, ¿no? Que ella duró, por desgracia, lo que duró, pero bueno, es increíble. Nos ha contado cosas impresionantes. Yo de esa segunda etapa me quedo especialmente con La madre de Frankenstein, porque la labor de contarnos, nadie nos había contado qué pasaba en los manicomios del régimen, donde estaban las mujeres encerradas, algunas con problemas mentales y otras no. ¿Alguien me había hablado de eso aquí? Probablemente sí, yo no lo sepa por mi desconocimiento, pero a mí, ¿qué ocurre ahí dentro y cómo se la carta Vallejo Nájera, etcétera, etcétera, etcétera? A mí me lo cuenta Almudena Grandes. La gente de mi generación, por lo menos, me lo cuenta Almudena Grandes. Nadie conocía eso. Entonces, la labor de historiadora es increíble, pero además es más increíble el cómo lo hace. No inventa nada, efectivamente,
coge el sistema Paregal 2 y los episodios nacionales. A través de pequeñas historias de gente no importante de ficción, cuenta relatos históricos donde mezcla a los personajes ficticios con los personajes históricos reales. Lo había hecho Paregal 2 y ella lo hace exactamente igual en sus propios episodios. Y sobre todo, y esto es lo que decíamos antes, lo que más me sorprende de Almudena Grandes es la capacidad de hilar saltos temporales para ir reconstruyendo la historia de sus personajes, que son profundísimas todas, a través de los saltos temporales y del pasado. Ir siempre yendo hacia atrás constantemente para ir descubriendo elementos del pasado de sus personajes para entender por qué son como son en el presente. ¿Es la única que lo ha hecho? No, pero creo que quien mejor lo ha hecho que yo haya leído en mi vida, sin duda. Además de ser, por cierto, también una gran documentalista, porque se conocen las costumbres y las modas, sobre todo en la segunda parte del episodio de Una guerra interminable de esos años, con una minuciosidad. Vamos a ver un vídeo ahora después donde ella lo explica, que se obsesiona, se le va la cabeza, cuando empieza con los episodios de Una historia interminable, de Una guerra interminable, se le va la cabeza completamente y se obsesiona con el tema y no para de ver películas de la época, documentales de la época, en su caso ya no lo soportaban, le iban a echar, porque estaba todo el día viendo cosas relacionadas con la posguerra. Claro, y la labor de documentación que tiene su obra es impresionante. Bueno, como decía, no voy a extender demasiado, que se nos acaba el tiempo. Para mí existe la gran novela, que es El corazón helado, que divide las dos partes completamente diferenciadas de la bibliografía de Almudena Grandes, la de antes y la de después. Como está especialmente reivindicada la de después, la de los episodios de Una guerra interminable, yo creo, o tengo intención de pararme un poco más en la primera, en la que hace literatura contemporánea y la hace sobre mujeres que necesitan cambiar su destino de alguna forma en el hoy, ¿no? Y quiero reivindicar especialmente esa primera parte en unos tiempos tan líquidos y tan cambiantes, ¿no? Ella es luchadora y, sin embargo, comparte conmigo, con mi forma de ver la literatura, la desilusión, la pérdida de referencia en la actualidad, en la sociedad actual, un pesimismo lúcido, magnífico, que tiene una escasa fe en el ser humano, visto lo visto, una sociedad bastante enferma. Se ve especialmente en estaciones de paso y los besos en el pan, que lo vemos especialmente de ayer, porque son demasiado ignoradas para lo importantes que son en la bibliografía de Almudena Grandes. Y luego, sin embargo, era una gran idealista utópica, capaz de revolucionar lo que fuera menester para salvar a los perdedores. De ella y de su columna de opinión, probablemente, y con esto voy terminando esta parte inicial, que hablo mucho, de ella aprendí una idea que he repetido en muchos sitios, haciéndome interesante, pensando que la mía no lo es, y ella desde el feminismo se replanteaba esa maravillosa, entre comillas, incorporación de la mujer a todas las esferas del mundo actual. Y me explico, y se explicaba ella en ese aspecto, qué significa eso. Está muy bien, ¿no? El patriarcado maravilloso, generosísimo, deja que la mujer se incorpore a todas partes y que pueda llegar a donde quiera, mentira, pero bueno, que pueda llegar en teoría a donde quiera, sí, muy bien. Pero luego a la puerta de casa las cosas siguen siendo suyas, ¿no? La Almudena hablaba del mal negocio que era eso. Algo que le copié completamente yo, que no es mío eso. Mal negocio, porque son dos trabajos por el precio de uno. Porque la mujer se incorporó, vaya que se incorporó. Menos de lo que hubiera debido, pero se incorporó. Tanto. Pero luego, el cuidado de los hijos, de los padres, y tal, eso ¿quién la sustituyó? No, y ella hablaba de ese mal negocio, de una cosa que me encantó. Me encantó desde siempre. Y luego la segunda parte, de la que, como siga siendo muy hablado, porque también hablamos, que es la de los episodios de Una guerra interminable, y en la que al fin alguien difunde de manera comercial, pública y absoluta la memoria histórica de este país. Y de tanto que lo hayan hecho, si lo paramos a pensar, de tanto que lo hayan hecho. Y eso de adaptar, y ella hizo, y ahora lo veremos también, ella hizo una labor de domesticar su lenguaje literario, que era, al principio, en la primera parte de su bibliografía, era complejo, en algún caso como Telemanera, viernes, árido, para comercializarlo. Y a lo mejor no estaba convertido porque lo perdía igualmente, afortunadamente. La labor estaba en hacer la memoria histórica accesible a todo el mundo.
hacer esa labor de difusión de la memoria histórica a todo tipo de público y de lectores. Porque tenía lectores de todas las categorías intelectuales y culturales posibles. Y eso es una generosidad tremenda, porque fue amansando su estilo conforme pasa. Que si os fijáis, incluso dentro de un episodio de Una guerra interminable, yo creo que el que creo que es más personal para ella, que es el lector de Julio Verne, lo hace sin la estructura que hemos hablado. No hay saltos temporales, no hay reconstrucción de personajes mirando al pasado, no. Es una línea continua, una narración normalísima, que parece que no es de Almudena Grande, tan siquiera. Yo creo que estaba hecho a propósito. El lector de Julio Verne está hecho a propósito porque es cuando ella entra a un cuartel de memoria civil, es cuando cuenta una infancia literaria, es cuando entra muy profundamente en muchas cosas. Y cuando quiere hacer eso, lo que hace es simplificarse a sí misma, lo que hace un mérito tremendo. Entre el lenguaje literario que utiliza en Te llamaré viernes y el que utiliza en el lector de Julio Verne, no parece la misma escritura. No parece la misma escritura. Eso tiene un mérito tremendo. Y sobre todo, y lo que más me llama la atención de todo lo que hace en esta segunda parte es reivindicar el honor de los perdedores. Los vencedores de la guerra tuvieron 40 largos años para ser reivindicados y reconocidos como víctimas de una guerra, pero los perdedores no habían encontrado todavía un modo. Yo que siempre tengo una imagen entre terrorífica y amenazadora. Mi madre es de Penapuente, y yo de pequeño, cuando mi abuelo materno vivía en Penapuente, de pequeño iba allí, yo de la plaza de la iglesia, si tú la mirabas desde abajo estaba alto, tú la mirabas desde abajo, a la derecha estaba la iglesia y a la izquierda estaba una cruz enorme, que un niño como yo asustaba mucho, impresionaba mucho, una cruz gris, de piedra, gris enorme, donde estaban puestos allí todos los nombres de los caídos por Dios y por España, ¿no? Esa cruz ya no está allí, afortunadamente, se la llevaron al cementerio, no sé dónde. Y a mí aquello me impresionaba mucho, porque mi abuela tenía su vecina Encarnación La Pinta, que le decían en el pueblo, que a su marido un día se lo llevaron de su casa, nunca volvieron a saber nada, y aquel señor yo no lo encontraba allí. Yo le preguntaba a mi abuela, ¿cómo se llamaba el marido de Encarnación? Y yo lo buscaba y no estaba, ¿no? ¿Qué pasaba? Y eso es lo que hacemos de la grande, reivindicar el honor de los perdedores realmente, a través de un sistema que efectivamente había inventado Pérez Galdós, que son los episodios nacionales, y que ella convierte. Luego hablaremos por qué no los llama episodios, porque su primera idea es llamarlos episodios nacionales, luego lo reflexiona mejor y que le cambia el nombre, o no sé si lo explica incluso en el vídeo que vamos a ver, y utiliza para eso ese sistema, ¿no? Y luego, desde luego, como digo, como andalucista militante que soy, nacionalista andaluz, le agradezco mucho de los años difíciles de derrota, porque nos deja respirar un poco, pero sí es verdad que para aquel que soporta Madrid, que no es el caso mío, Madrid es esencial para entender la literatura de Almudena Grande, y se conoce Madrid a través de la literatura de Almudena Grande, el actual, el antiguo y todo. Para ir terminando esta parte inicial general, en cuanto a adaptaciones cinematográficas de la obra de Almudena Grande, yo creo que empezó a correr un tupido velo. En mi calidad de cinéfilo no hay ni una buena, probablemente porque sea imposible. Ahora que están de moda las series, ¿no? que todo el mundo, si no ve series, yo no veo series, me niego, pero, o sea, mentiras, las series solo voy o de la realidad, es así. Alguien debería coger el corazón helado y hacer una serie larguísima, pero hacerla bien, a ser posible hacerla bien. En cuanto a las adaptaciones cinematográficas, os decía, creo que es un desastre absoluto. He recapitulado para venir aquí, están las edades de Lulú, de Vilas Luna, sin comentario. Bueno, Vilas Luna y yo que no lo entiendo nunca. Está Marina su nombre de tango, de Gerardo Herrero, que es espantosa, realmente, y está llevada a trompicones, toda la historia, y se salta uno de los personajes más importantes además. Está, aunque tú no lo sepas, de Juan Vicente Córdoba, Cisca, que está un poquito mejor, adapta el vocabulario de los balcones, que es un relato corto, y no está mal. Y se estrenó aquí en Granada. Se estrenó en Granada, no tenía ese relato. Yo estuve con ella, fue de YouTube. O sea, no sé si no lo sabía, magnífico. Están los años difíciles, otra vez, lo de Gerardo Herrero, no la veas, por favor, no la veas.
habla de geografía humana que la hizo su amiga Azucena Rodríguez, a la que le salió el documental mucho mejor que la película, sin duda. Y está Castillo de Cartón de Salvador García Rodríguez. Entonces, bueno, no ha habido suerte, quizá porque no pueda ser, ¿no? Quizá porque no pueda ser. Bueno, voy a dejar esta parte introductoria. Bueno, terminar por hablar, que lo que no es poco importante, de las dos recopilaciones de artículos que tiene publicados. Perdón, lo de la tabla de la revista. Mercado de Barcelona en 2003 y La Vida Perpetua en 2019, que recopila sus artículos publicados en el Diario El País y que pues, son excepcionales para acercarse a la política de esa época en general y de todas. Bueno, si os parece, yo me voy a callar un poco, que soy tremendamente pesado, y vamos a ver un vídeo que encontré, porque pensaba poner otro, distinto, pero buscando para hoy algún vídeo, porque es bueno que el señor de la que da la chapa, que soy yo, se calle de vez en cuando y el audiovisual nos ayude un poco a llevar la tarde. Encontré uno que no era previsto, pero que me pareció maravilloso. No sé si recordáis que la tele pública, que está para eso, hacía una cosa que era las dos noticias, donde Mara Torres introducía cuestiones culturales, entrevistas culturales, y de pronto encontré una de Mara Torres y Carlos del Amor, ni más ni menos, entrevistando a Almudena Grandes. Espectacular, porque Carlos del Amor es otra devoción que tengo yo, y está por aquí. Entonces, le vamos a poner... Carlos del Amor, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Mara. Hoy tenemos a la mejor de la mejor. Sí, bueno, hoy vamos... Estamos en Feria del Libro, la autora de la mejor novela. Sí, sin duda la autora del año. Vamos a empezar hablando de literatura. Tenemos invitada en casa, está con nosotros Almudena Grandes. Muy impresionada estoy. No me hagáis esas entradas. Somos cumplidos. No, sois muy cumplidos y muy buenos y muy generosos. Almudena, vienes, entre otras cosas, a hablarnos del Corazón helado, que es esta obra de casi 1000 páginas, que yo no quiero pensar el trabajo que lleva detrás. Bueno, sí, pero también porque tiene casi 1000 páginas, pero no solo por eso. Ha sido una novela muy difícil de escribir para mí, porque es la primera vez que trabajo con un tema que no es mío. Bueno, es mío, pero en la misma medida en la que es vuestro, ¿no? Es un tema que es de todos los españoles, es una novela que trata de cómo se reconstruye sentimentalmente el pasado de España desde ahora mismo, desde el presente. Y la gente suele decir que la documentación ha debido ser muy trabajosa, y es verdad que ha sido trabajosa, pero a mí me han costado más otras cosas: mantener el equilibrio, guardar el tono, superar esa especie de pánico a trabajar con un tema de tanta gente, ¿no? Sí. Al principio, Almudena, cuando presentabas la novela decías, yo recomendaría al lector que para que leyera bien esta novela se olvidara de todo lo que sabe de la República y de la guerra civil, ¿no? Como que se enfrente con libertad. Sí, eso está siempre bien, porque en primer lugar lo que sabemos de la historia de España en un porcentaje muy elevado de los ciudadanos de este país está muy sesgado, y porque no se ha abierto un debate definitivo sobre este tema después de tanto tiempo, pero sobre todo porque yo he intentado escribir una novela con un tema sobre el que se ha escrito mucho desde un punto de vista distinto. Nadie es nunca completamente original, pero vamos, un punto de vista diferente al habitual cuando se trata este tema. Entonces, esta es una novela sobre el pasado, pero realmente es una novela sobre el presente. Lo importante de la novela es lo que pasa en 2005. Eso es lo importante. Entonces, claro, la perspectiva es distinta. No sobre la historia, sino sobre la memoria, ¿no? Eso es, la perspectiva es distinta. Es un poco la versión de los nietos. Almudena, es de bien nacido ser agradecido si tienes como 8 o 9 páginas de dedicatorias. Sí, a mí hay muchas que son... Es como si no hubiera tenido bastante con las demás. Ya 8 o 9. Sí. Hay algunas que son muy bonitas, pero hay una que me llama la atención, que es la que dedicas a tus hijos, y deduzco que fueron los primeros lectores del libro. Bueno, fueron los primeros escuchadores. El libro se lo leyó antes Luis que los niños, pero yo tardé 4 años en escribir esta novela. Y entonces yo trabajo 6 horas diarias. Entonces yo me levantaba y le daba vueltas a la novela, y le daba vueltas. Y a las 6 horas trabajaba, hacía la comida, y cuando se sentaban todos a comer decía: os voy a hacer una pregunta. Poneros en 1952, o en 1937, o en 1911. ¿A vosotros os parece normal que una mujer se case a los 3 meses de conocer? Entonces me miraban como diciendo:
cállate. No me podían ayudar, ¿no? Porque no estaban en el mismo... Pero la verdad es que se han hartado de oír relatos parciales del libro. Y luego han sido tan buenos los dos mayores de leérsela, ¿eh? Que decían, ya no nos la vamos a leer porque sabemos todo lo que pasa. Pero han sido tan buenos de leérsela, pero sí. Es que escribir una novela es como tener una vida paralela. Entonces, en el tiempo que escribes la novela vives en dos sitios. En tu vida verdadera y en la vida de la novela. Entonces, bueno, cuando te levantas de la mesa no pasa nada, pero inevitablemente pues la llevas contigo, ¿no? Luis García Montero, tu marido, a quien te has referido ya en la entrevista, escribía un texto sobre ti. Decía, es que Almudena escribe también cuando está en silencio. Sí, bueno. Cuando pasea en silencio por la casa está escribiendo también. Sí, eso, ¿no? Es verdad. Es que incluso cuando yo estoy escribiendo, cuando estoy empezando sobre todo las novelas, no me gusta ni salir a la calle, porque lo que necesito yo es estar sola en casa como para recocerme, para que las historias me fermenten dentro de la cabeza, ¿no? Y es verdad que soy muy autista cuando escribo, pero yo creo que no solo yo creo que todos los novelistas somos autistas, y no contesto cuando me hablan porque voy dándole vueltas y eso es escribir. Desde luego, escribir es juntar palabras en un papel o en una pantalla, que es un papel virtual, pero escribir es ante todo tomar decisiones. Antes de llegar al punto de poner las palabras una detrás de otra, has tenido que tomar muchas decisiones. Vamos a echar un poco la vista atrás, un poco al pasado, a un año que yo creo que es crucial en tu carrera de escritora, en que pasas a lo mejor de ser escritora de encargo a escritora verdadera, con mayúsculas. Año 1989. Vamos a ver esto. Socorro. Una mujer joven, una madrileña de 28 años, Almudena Grandes, ha ganado esta noche el premio de narrativa erótica La Sonrisa Vertical, hallado en Barcelona. Como se diría popularmente, ha sido llegar y besar el santo. La novísima es Almudena Grandes, madrileña de la cosecha del 60, ex estudiante de Geografía e Historia, habitual colaboradora de diversas editoriales y desde esta noche rutilante ganadora con su primera novela de la 11ª convocatoria del premio de narrativa erótica La Sonrisa Vertical. Es básicamente una historia de amor, una larga historia de amor en la que el rasgo característico, digamos, lo que le hace diferente de las demás historias de amor es que entre los dos miembros de la pareja se establece una relación tácita, una fuerte relación de dependencia de ella con respecto de él, en la que, bueno, ella es como una niña pequeña, criada y malcriada, ¿no? ¿Por qué dices eso? Pero ¿cuántos años tenías? 28, tenía voz de pito, era como muy impertinente, ¿no? Y luego además no sabía hacer entrevistas, lo cual es normal porque era la primera y decía, bueno, o sea, me parece horrible, me ha parecido horrible, no lo veía esto desde no sé cuándo, me parece horroroso. Es traicionero el archivo, ¿eh? No, sí, seguramente era muchísimo más joven, tendría que decir que bien, pero lo que pienso es que horror. Pero ¿cómo ha cambiado un poco también el lector, ¿no? Porque las edades de Lulu, no sé si es que antes éramos más pudorosos y encontraba una novela erótica, y ahora el erotismo está siempre metido en las novelas. Quiero decir, ya no existe ese género. Claro, ¿no? es que el erotismo ha dejado de tener sentido en el momento en que en los últimos quizá 10, 12 años, quizá 15 años, pero de una forma muy silenciosa, sin hacer ruido, sin grandes declaraciones, ni el deseo, que es la materia literaria en sí, porque el deseo es el tema literario, no el sexo es aburrido para contar. Lo que es interesante es el individuo poseído por la idea fija del deseo de otra persona, ¿no? Ha vuelto a recuperar su lugar, el lugar que tuvo antes de que razones extraliterarias lo apartaran del canon, digamos, entre los temas de la gran literatura universal. Eso es algo que ha sido muy importante y no se ha visto porque ha pasado sin hacer ruido. En el momento en que el sexo se trata explícitamente en las novelas sin género, el género erótico desaparece. Vamos, yo creo que eso es morirse de éxito, ¿eh? No hay nada que lamentar, yo creo que es morirse de éxito. Almudena, imagino que has pasado por la Feria del Libro, que es una cita imprescindible para todos los amantes de la literatura, que es un encanto darse un paseo, pero también es una especie de competición, ¿no? Saber quién firma más, saber quién no sé qué, a ver qué. A mí no me gusta nada eso. De hecho, una de las cosas que más me gustaron de que cambiara la dirección de la feria fue que quitaron las listas.
La Feria del Libro de Madrid es un sitio muy especial, pero el protagonismo es de los lectores. Los dueños de la feria tienen que ser los lectores. Entonces, da igual que firmes mucho o que firmes menos. Quiero decir, a lo mejor hay lectores a los que tu firma les supone una emoción grandísima, y entonces pues los escritores que tienen la suerte, digamos, de poder satisfacer esa necesidad de emoción, pues que más da que firmen menos que otros que a lo mejor firman cosas más, firman libros más triviales, ¿no? O sea, yo creo que lo bonito de la feria es un poco la confusión y esa especie de cosa como de zoco que tiene, de zoco árabe, ¿no? En todas las casetas hay gente, unos tienen colas, otros no tienen colas, van y vienen. A mí me parece que eso es lo bonito, y yo desde luego no compito, ni soy partidaria de que se compita ni nada. Me parece que los lectores son los dueños de la feria. Joaquín Sabina dice siempre que él y tú, Almudena Grandes y yo, dice, tenemos el mejor público del mundo. Además que es verdad, por lo menos de los míos son los mejores de... Pues mira, yo creo que una de las peores cosas que le pueden pasar a un escritor es que no le gustan sus lectores. A mí eso me parece espantoso, o sea, tener lectores que se te vayan acercando y sean gente que no tengan nada que ver contigo, que no entiendas por qué te leen. A mí me pasa exactamente lo contrario. Yo tengo lectores de todas las edades, lo cual es una fortuna y un privilegio. Pero el grueso de mis lectores son gente que se me parece. La mayoría de mis lectores, antes siempre mujeres, ahora ya muchos hombres, de forma incluso expresa, yo creo que a partir del corazón. Aunque luego cuando sacaba otras novelas me decían, no, se las compra mi mujer pero nos las leemos los dos. Ahora no, ahora ya... Es gente más o menos de mi edad, que puede tener 10 años más que yo, puede tener 10 años menos que yo. Bueno, y gente culta e interesante en general, o sea, gente con la que me podría tomar una copa, y eso es una suerte enorme. Y luego tengo lectores muy jóvenes y tengo también lectores muy mayores. Yo les mimo mucho a todos, porque los lectores son mi libertad. Mientras yo tenga lectores, yo seré libre y podré escribir lo que quiera. Entonces eso me parece tan importante que yo los mimo a todos. Pues Almudena Grandes, muchas gracias por haber pasado por el plató de La 2 Noticias. Muchísimas gracias a vosotros. Muchos besos. Gracias por venir. Bueno, no sé si tenéis la misma manía que no, seguro que yo, que no tenéis la misma manía que yo, porque sois personas normales, ¿no? Pero yo tengo cierta obsesión con las primeras frases de las novelas. A mí me define una novela la primera frase, que sé por dónde va. No sé si me va a gustar o no, sé por dónde va. Entonces, voy a empezar este repaso a la bibliografía de Almudena Grandes, por donde empezaría yo, que es por cómo comienzan las novelas. Tengo mucha obsesión con eso, de verdad, un toque importante. Y vamos a empezar a hablar por esa, a la que se refería Almudena, que espero que se haya escuchado bien en la entrevista, ¿no? Se entendió, que era Las edades de Lulú en el 89. Y empieza así. Supongo que puede parecer extraño, pero aquella inocente imagen, resultó al cabo el factor más esclarecedor, el impacto más violento. Ellos, sus hermosos rostros, flanqueaban a derecha e izquierda al primer actor, que entonces no pude identificar. Tal era la confusión en la que aquella radiante amalgama de cuerpos me había sumido previamente. Acaba de definir ya el objeto y probablemente el sujeto también de la novela. Tenía 28 años, como ya he explicado, cuando sorprendentemente, sin que nadie lo esperara, gana la 10ª edición del concurso de novela erótica La Sonrisa Vertical. Estamos en el año 89. Ella no había tenido más experiencia con la literatura, que trabajaba en una editorial para crear textos de guías turísticas, de enciclopedias y tal. Por eso tuvo fácil escribir luego atlas de geografía humana, porque tiró de su propia experiencia en ese campo. Y bueno, sabéis que es una novela donde entran en Madrid de los 70, de desenfreno sexual, del descontrol propio de la época, de la expresión de libertad propia de la época, y a través del sexo lo canaliza en una historia de Lulú, que es una chica que se enamora del hermano, del amigo de su hermano, cuando es mayor, etc. Fue un auténtico escándalo, lo recordaréis, incluso ya fue su primer conflicto con los medios de comunicación conservadores y hubo más después, de los que no hablaremos, pero que vendió más de 1 millón de ejemplares, lo cual debería significar que no se queda tan mala. La segunda, que es su obra más crítica y completa, son 2 años después, en el año 91, publica Te llamaré viernes. Te llamaré viernes empieza así.
Apenas despertó aquella mañana, la lengua seca y firme contra el paladar, se asustó del olor nauseabundo de su propio aliento. Acercó lentamente a su cara la palma de una mano y abrió la boca para dejar escapar una bocanada de aire caliente. El olor a podrido rebotó en su piel y ascendió obediente a través de su nariz, percepcionando la calidad del asco repentino. Entonces recordó que la noche anterior se había acostado sin lavarse los dientes y se maldijo por su pereza. Es un párrafo arisco, porque es una novela arisca. No sé si habéis tenido la oportunidad de leerla. Es la novela más compleja incluso de lenguaje literario de Almudena Grandes, y es bastante... creo que no tiene mucha piedad por sus personajes, o quizá un poco, pero no mucha. Son tipologías humanas un poco marginales que tratan de sobrevivir como pueden en esos arcenes de la carretera de la vida, ¿no? Dramas de perdedores, condenados en una sociedad condenada, y yo creo que es el culmen de un tipo de literatura que ella es capaz de hacer, pero que luego decide no hacer para facilitar la lectura de su obra. Y de ahí llegamos al 94 yo creo que el inicio de la creación de la Almudena Grandes como la conocemos nosotros, que es con Malena, su nombre de tango, que comienza así. Pacita tenía los ojos verdes, siempre abiertos, y labios de India, como los míos, que cerraban rozándolos apenas. Entre las comisuras el hueco suficiente para franquear el paso a un delgado hilo de baba blanca que se escurría despacio, estancándose a veces al borde de la barbilla. Era una criatura abrumadoramente hermosa, la más guapa de las hijas de mi abuela. El cabello espeso, castaño y ondulado, una nariz difícil, perfecta en cada perfil, el cuello largo, lujoso y una línea impecable, de arrogante belleza, uniendo la rígida elegancia de la mandíbula con la tensa blandura de un escote color caramelo, al que aquellos grotescos vestidos de mujer, consciente de su cuerpo, que ella nunca eligió, otorgaban una fabulosa y cruel relevancia. Nunca la vi de pie. Pacita es uno de los grandes personajes de la literatura de Grandes, y en el primer párrafo define perfectamente quién es y qué vida tiene. Malena, su nombre de tango, sobre todo, fue un fenómeno editorial y de crítica. Vendió 200.000 ejemplares, fue traducida a muchísimos idiomas, finalista del Premio de la Crítica, del Premio Nacional de Literatura, pero sobre todo la historia es su primera gran heroína, creo yo, la historia de Malena, una mujer que durante 3 etapas de su vida distintas, adolescencia, juventud y madurez, trasciende la alta burguesía madrileña de la que viene para buscar otras situaciones sociales distintas, y sobre todo para escapar de una odiosa relación de competitividad que tiene su hermana Reina con ella y que le amarga la vida completamente. Yo creo que aquí nace sin duda el estilo Almudena Grandes totalmente con Malena. Es ese el que ya va a llevar hasta el final de su literatura. En el diario El País, que me refiero a la entrevista, os voy a leer un parrafito que repite lo que ya decía antes, porque era muy obsesiva con eso. Dice: es que yo lo que aspiro a escribir es Cumbre Borrascosa. Cuando me preguntaban, mientras estaba escribiendo Malena, su nombre de tango, yo decía siempre que estaba escribiendo Cumbre Borrascosa, pero en extremeño. Los libros de los que se llaman a sí mismos modernos solo me parecen graciosos. Esta es la frase que quería subrayar y que os voy a repetir. Los libros de los que se llaman a sí mismos modernos solo me parecen graciosos. Almudena Grandes nunca quiso ser moderna, ni siquiera antes de Mare Viernes. Almudena Grandes quería, insisto, resucitar la novela decimonónica y volver al 19, y lo hizo con todas las consecuencias. En el 96 publica Modelos de Mujer, una colección de relatos cortos, que comienza con un prólogo que ella llama Memoria de una niña gitana, porque es como se describía a sí misma. De pequeña, ella decía que era muy fea, muy negra, se llamaba niña gitana. Y comienza así. Los primeros 10 años de mi infancia transcurrieron en un piso segundo, con un pasillo inmenso de muy poca luz, de un edificio bastante corriente. Una mancha roja de ladrillo visto, apenas rota por las molduras blancas que dibujaban una ceja de yeso descascarillado sobre cada balcón, completando 4 ojos por planta. Un ejemplar típico, casi vulgar, de las construcciones que en el siglo pasado imprimieron carácter y hasta personalidad al barrio de Madrid donde ha sucedido la mayor parte de los episodios de mi vida y de mis libros. Acaba de contarlo a su infancia. Son 7 relatos cortos. Yo destacaría, y voy a empezar a ir resumiendo por la cuenta de los 3 y la hora que es, destacaría 2 sobre todo: Los ojos rotos y La buena hija.
Los ojos rotos, si lo habéis leído, es difícil que se os haya olvidado, porque hay que ser Almudena Grandes para contar una historia sobre una mujer con síndrome de Down que se relaciona de manera paranormal con el fantasma de un soldado del POUM que mataron en la guerra. Y ella lo hace y le encaja de una manera magistral. Una de las pocas incursiones en lo imposible, en lo paranormal que ha tenido nunca. Y la otra, que es La buena hija, es maravillosa porque cuenta la historia de una mujer esclavizada totalmente por una madre autoritaria que está en la cama y lo cuenta de una forma magnífica. Luego tiene Marina una vida hervida que entra en la dictadura de la delicadeza y de las dietas que ella odiaba tanto. Y Bárbara contra la muerte, que es sobre una nieta y su abuelo pescador, Amor de madre y Modelo de mujer, que también completan esta colección de relatos. En el 98, que más o menos algo de ella, aparece Habla de geografía humana, que empieza así. Hace años que mi cara no me sorprende ni siquiera cuando me corto el pelo. Sin embargo, aquella noche, el cepillito embadurnado de pasta negra que sostenía mi mano derecha no llegó a encontrarse con las pestañas tiesas, inmóviles, perfectamente adiestradas, que lo esperaban al borde de unos párpados bien estirados, porque un instante antes de que alcanzara su destino, me di cuenta de que mis ojos estaban brillando demasiado. Aquí Almudena Grandes no hace una novela, hace 4 novelas. Si lo habéis leído recordaréis la complejísima y sin embargo magnífica y fácil de seguir estructura que tiene la novela. Son 4 mujeres, cada cual con su propio estilo literario, y es verdad que cada una con su propio estilo literario, que se van alternando y van contando la historia. Son 4 novelas escritas casi por 4 personas distintas. Es un poco esquizofrénico lo que consigue, ¿no? Y así nos va contando esa historia de 4 mujeres en torno a los 40 años que se han dado cuenta que la vida no tenía nada que ver con lo que les habían contado. La vida de una mujer de 40 años no se parece en nada a lo que se imaginaban y le habían dicho. Y luego ya cierra con un epílogo y dignifica la voz de las 4, pero ese alarde de escribir 4 novelas con 4 estilos distintos me parece de lo más grande que consigue Almudena Grandes. Y llegamos a 2002, Los años difíciles, la novela que cambió mi vida directamente in situ. Si yo he escrito algo, lo que haya escrito es porque yo me había leído los años difíciles y dije que tengo que hacer algo parecido. Nunca lo hice ese libro, lo intenté. Y cuando abrí el libro para extraer el primer párrafo, como siempre estoy haciendo de los libros, claro, este de los que tenía dedicado. Y me encontré que ponía para Sergio, ojalá los vientos soplen siempre a su favor. Y empieza así. Cuando los olmedos llegaron a su casa nueva, soplaba el levante. El viento hinchaba los toldos de luna hasta despegarlos de su armazón de aluminio y los dejaba caer de golpe solo un momento antes de volver a inflarlos, produciendo un ruido continuo, sordo y pesado, como el aleteo de una bandada de pájaros monstruosamente grandes. Bueno, de verdad a mí me cuesta trabajo hablar de esta novela, porque no es la mejor novela de Almudena Grandes, por supuesto, está El corazón helado, pero es la novela que me tocó el corazón como probablemente ninguna otra. Cuando Rafael Conte firma la crítica de esta novela en El País, el día que la firma, la titula, con mucha intención, Playas borrascosas. Efectivamente, Almudena lo había conseguido hacer comprar borrascosas por fin. Lo había hecho en Rota. La suerte de Andalucía lo había hecho en su Rota del alma, esa es la que pasó, ¿no? Su verano más importante, y además, esa sí que es una novela decimonónica de verdad, esa sí que es la regenta, realmente, y además con importancia para la Andaluza que el paisaje y el clima tienen esta novela, porque mucho Madrid y mucha novela grande, pero yo creo que no hay una novela donde el clima y lo que ocurre influya más en lo que se cuenta, que allí el propio título ya lo indica. O sea, por cierto, que dice una cosa que como abogado siempre me llamó, no sé si es verdad o no, un invento de Almudena, lo dice la novela, pero a mí me dejó traspuesto, dice, aquí en Cádiz, perdón, aquí en Cádiz, el levante se puede utilizar como circunstancia atenuante. No sé si es cierto o no lo es. No lo es. Sí, no me extraña. Sí, es cierto. Vale, ¿no? Entonces, es verdad que articula la novela en torno al levante. Es cierto. Es una cosa increíble. Y aquí, si en Habla de geografía humana hablaba de 3 novelas, aquí, entre 4 novelas, Estefan escribe 3 novelas distintas. Eso sí, con el mismo estilo las 3, pero 3 distintas. Está la historia del médico que llega huyendo desde Madrid, huyendo de una tragedia insondable
que muy pronto te adelanta Almudena Grandes, sabes que tiene que ver con que ha muerto su hermano, que él tenía una relación adúltera con la mujer de su hermano, y aparece además, para mayor misterio, con una chica adolescente y un hermano con síndrome de Down. Y aparecen allí en Rota sin saber viviendo exactamente de qué. Hay una segunda novela, y esta ya, aquí yo sí que noto ya, y me imagino que vosotros también, el anuncio del corazón helado, que es la historia de Sara, la mujer que vive enfrente de él, que es una mujer, esto es un melodrama ya político social total, es una mujer que ha sido criada por una, no recuerdo ahora mismo si era una tía, una madrina que tenía rica, la alta burguesía madrileña, y que se la llevó de su... La extrajo, eso era muy propio de la época. Yo tengo una tía también que como la familia de mi padre era pobre, la crió una tía suya que era rica, se la llevaba, eso era muy habitual en la época. La familia conocía una. Entonces, igual, pues la rica se la llevó de su familia pobre, y claro, en un momento dado se cansa de ella, tiene problemas, y la echa de allí, la devuelve a la pobreza, ¿no? Una historia terrible, la que se cuenta, lo de Sara. Y luego, la hermosísima y terrorífica tercera historia que unifica esas dos, que es la de la mujer que va a limpiar, la mujer de la limpieza, en ambas casas, y que tiene también detrás una historia de violencia machista y de un ex marido terrible, y unifica todo eso. En fin, la mezcla de todo eso a mí me parece lo más grande que yo he leído nunca en mi vida. En 2004, voy rapidito, en 2004 publica Castillos de cartón. Empieza así simplemente. El 3 es un número impar. Perfectamente definida la novela. Eso va de un trío. De dos chicos jóvenes y una chica que en plena juventud, cuando se creen que se van a comer el mundo y sin descubrir que es el mundo el que te come a ti, posteriormente tienen una relación triangular. Y ella fabula en torno a eso, y lo hace también aquí tampoco se sumerge en el pasado, no hay saltos temporales, lo hace de una manera muy lineal, muy cortita y muy lineal. Es una novela muy cortita. En 2005 publica Estaciones de Paso. Volvemos a recoger historias, una colección de relatos breves. Aquí sobre adolescentes. Ella opinaba, igual que yo, que todas las cosas importantes que te pasan en tu vida, que te marcan, ocurren en la adolescencia. Y bueno, ella lo demuestra a partir de 5 historias de 5 adolescentes. A mí la que más me llama la atención por su rabia, su ira y su violencia, a mí me gusta mucho escribir desde la ira y la violencia, es la primera demostración de la existencia de Dios, que es el monólogo interior de un chaval que está peleado, está en guerra con Dios, con un Dios que considera que es cruel y sordo, porque se ha llevado a su hermano de una leucemia. Y entonces comienza, además, con una frase de él que dice: mira Dios, esta es tu última oportunidad, te lo digo en serio, y te lo digo ahora, cuando está sonando el himno, y luego viene el rollo de las fotos y eso. Después, cuando empieza el partido, ya no hay trato. Así empieza. Y me parece una carga de ira maravillosa. Es decir, hay una Almudena Grandes que me gusta especialmente. Y me gusta mucho el último también, porque es lo contrario, es muy dulce. Mozart para el Corelli. Es de un chaval adolescente que se prenda de una prostituta de la Casa de Campo de Madrid y él la quiere redimir en su idea de que debe ser redimida a través de la música clásica. Y es maravilloso. Y luego llega, pues, no sé, un año, que es 2007, donde publica una novela llamada El corazón helado. Acabóse el mundo ya. Comienza así. Sus 1000 páginas, la intención de ella, ahora vamos a ver en un vídeo, se me gasta un teléfono un montón, al vídeo de no sé qué hacer con él. Unos 15 minutos. ¿Te quedan mucho? No, pero quizá lo vamos a dejar. Lo vamos a hacer ese vídeo porque si no nos vamos a ir a las 8:30 y tal, sí, porque es que ese larguito es que habla sobre el corazón helado como mujer. Pero bueno, ya comienza así. Las mujeres no llevaban medias. Sus rodillas anchas, abultadas, pulposas, subrayadas por el elástico de los calcetines, asomaban de vez en cuando bajo el borde de su vestido, que no era vestido, sino una especie de funda de tela liviana, sin forma y sin solapas, a las que yo no sabría cómo llamar. Por eso me fijé en ellas, plantadas como árboles chatos en la descuidada hierba del cementerio, sin media, sin botas, sin más abrigo que una chaqueta de lana gruesa que mantenían sujetas sobre el pecho con los brazos cruzados. Empieza en un funeral, ya lo sabemos, empieza en un funeral y empieza describiendo a una mujer del pueblo de una manera magistral. Ella decía que su obsesión
como amante de la novela decimonónica, era escribir su novelón de 1000 páginas, que lo que tenía que hacerlo. Y lo hizo en el corazón. Escribió su novela de 1000 páginas que dice así. Yo, vuelvo a insistir, es la gran novela de la literatura contemporánea, y todo el mundo dice porque es maravillosa por todo el relato de posguerra y de memoria histórica que hace. Sí, que lo hace de una manera magistral. Pero que a mí no me parece la mejor novela del último siglo por eso, me parece por la historia de amor adúltero que cuenta ahí. Yo creo, o yo por lo menos, no he leído ni he visto en mi vida un adulterio mejor contado que ese. A mí soy un tío raro, porque lo que más me gusta del corazón helado es la parte contemporánea. Y hay alguna vez, yo lo confieso, que me molesta que vuelva al pasado en un momento en el que ya necesito saber qué pasa con esos dos seres totalmente destrozados y desorientados por ese amor impropio que aparece, ¿no? Y que yo de verdad que no he leído nunca nada parecido a ese adulterio que se cuenta. Me parece la cosa más fascinante. Pero sabéis, él, un tío bien, de familia franquista, ¿no? Ella, que se ha hecho a sí misma, viene de una familia republicana y de todo lo que significó. Que por cierto hace otra cosa que ha hecho muy poca gente, porque nos ha contado lo criminal, lo genocida y lo repugnante que era el franquismo, sí, porque mataba gente, sí, pero hizo otra cosa casi aún peor. Hay una película en 1940, una película húngara, no me acuerdo del nombre del director porque es húngaro, y no me acuerdo ahora mismo, que se llama 1945, que os recomiendo, porque este director húngaro hace en Hungría con los judíos lo mismo que hace Almudena Grandes en El corazón helado con los republicanos. Es decir, 1945 es una película en blanco y negro preciosa, donde cuenta que, como a los judíos los han matado, los húngaros se apropian de sus cosas. Entonces de pronto aparecen en el pueblo, en un tren, unos judíos húngaros que no se han muerto. Y vienen a por sus cosas y resulta que están ocupadas por la gente del pueblo. Pues yo cuando en 1945 dije, coño, Almudena Grandes, esto es El corazón helado, esto es El corazón helado. Porque a lo que iba, no solo cuenta lo muy criminal que fue el franquismo, el mucho que mató, sino esa segunda parte que no nos han contado mucho. La segunda parte de que se quedaban con las cosas de la gente que mataba. Se quedaban con las casas, con los bienes, con las propiedades o con el patrimonio de una familia bien. Entonces Almudena, creo que no hago spoiler porque lo sabe todo el mundo, Almudena Grandes nos descubre que la familia de ella fue pobre después. Porque en la época de la República era una familia con mucho, de posible, claro. Lo único que pasa es que se la juegan. Y una familia de biofranquistas se queda con sus cosas. Un tipo con una jugada maestra se queda con sus cosas. Y eso me parece casi tan fascinante como el adulterio, porque nos lo han contado muy pocas veces lo que se hace, ¿no? Y es lo que yo más adoro de Almudena Grandes. Y antes de entrar al episodio de una guerra interminable, sin recordar sencillamente que ya sabéis que con todo el material que consiguió en esa obsesión compulsiva que tuvo con la época de posguerra, por cierto, ella también decía una cosa que yo comparto enormemente, y sobre todo desde aquí, desde Granada, es muy fácil entenderlo así. La guerra civil fue muy terrible. Bueno, sí, en Granada lo obliga. Lo que fue terrible fue la posguerra. Entonces, está muy bien hablar de los desastres de la guerra civil que lo hubo y terrorífico. Pero el desastre fue la posguerra. 40 años de exterminio descontrolado. Y sobre eso, sobre lo que Almudena Grandes quiso crear El corazón helado y quiso crear lo que se llama una guerra interminable, que no empieza por la guerra, sino que empieza en la posguerra, que es cuando empieza realmente lo terrible. Hay un siento volver al cine siempre, una enfermedad, pero me la están tratando, no como sangre. Hay un documental, anda por Filming, creo, que se llama Picorreja, que es, bueno, sobre, no sé si conocéis esa fosa del cementerio de San Fernando de Sevilla, donde entre otras cosas está el padre de mi patria y de mi país, que es Andalucía, que es Blanzorte, está ahí, chao, que algún día aparecerá. Está la fosa de Picorreja, y en Picorreja, en ese documental, se viene a decir eso que decía Almudena Grandes, o acabo de comentar, eso de que, bueno, ¿quién sería la guerra de los no? Pero la posguerra, y lo que se cuenta en Picorreja es la posguerra, ¿no? ¿Quién era Queipo de Llano y cómo se la captó? La posguerra. Porque además, de todos los generales golpistas, el más psicópata y el más terrible nos tocó a nosotros, nos tocó a los andaluces.
que fue tipo de llano, y todo su campo sembrado de cadáveres que nos dejó. Bueno, os decía que antes de los episodios de una guerra interminable voy a hablar, todo va a ser ya brevísimamente, de los dos paréntesis que hace. Solo para en esa labor incansable que hace con todo el material que le sobra del corazón helado. Ella decía en la entrevista que no vamos a ver, porque dice, bueno, terminé el corazón helado y ya está. Ahora, el parto. Mi novela de 1000 páginas, que decía, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Otra novela de 1000 páginas? Eso ya está hecho. ¿Ahora qué hago? ¿Una novela negra de 200? No. Entonces dice, me vi entre la espada, cuenta en ese vídeo, me vi entre la espada y la pared. Entonces dije, bueno, con todo el material que me ha sobrado del corazón helado, vamos a hablar, vamos a hacer episodios nacionales. Y de ahí nace lo que es una guerra interminable. Una labor terrible que la absorbe completamente perdón, y que solo para hacer dos paréntesis. Los besos en el pan y todo va a mejorar. Es lo único que hay fuera de eso. Los besos en el pan, que ha sido muy poco reivindicada desde mi punto de vista, ya he visto que vengo a reivindicar la otra parte más que los episodios de la guerra interminable. Los besos en el pan ha sido muy poco reivindicada, aparece en 2015 como un respiro a los episodios de la guerra interminable que ella misma se concede, y es la gran novela coral sobre la crisis de 2008, que se llevó por delante a quien no la provocó, ¿no? Y empieza así. Estamos en un barrio del centro de Madrid. Su nombre no importa, porque podría ser cualquiera entre unos pocos barrios antiguos, con zonas venerables, otras más bien vetustas. Este no tiene muchos monumentos, pero es de los bonitos, porque está vivo. Y eso hace irse hacia el proletariado de un barrio pobre de Madrid y ver qué ha hecho la crisis de 2008 con ellos, ¿no? Esa viñeta del roto del país que decía, dicen que vivimos por encima de nuestras posibilidades, nosotros no lo vimos, ¿no? Porque eso hizo muy grande, que esto lo pagó esa gente de ese barrio de Madrid, que no había vivido por encima de sus posibilidades, y a la que le cayó la descalificación de esta novela coral, que yo creo que es también una cierta modernización de la colmena de Cela, porque son muchos personajes que van encajando unos con otros en algo parecido a lo que hizo magistralmente también José Cela con la colmena. Y en otro paréntesis será su obra póstuma, Todo va a mejorar, que aparece en 2022, una vez que ha muerto, y que empieza así. El gran capitán comprendió antes que nadie que el coronavirus iba a cambiarlo todo. Juan Francisco Martínez Sarmiento acababa de estrenar Agudo. A los 47 años recién cumplidos, había culminado una carrera profesional meteórica con 2 nombramientos casi simultáneos. En la tercera semana de 2020 se había convertido en el director ejecutivo de una gran empresa energética, líder nacional en renovables, y en el vicepresidente mejor valorado para suceder al presidente de la COE. Y esto es lo que hace Almudena Grandes. Por cierto, entra por primera vez en el terreno de la ciencia ficción, me plantea una distopía, en la que a partir de una serie de pandemias que se van sucediendo, hay un señor, el gran capitán, que crea un movimiento político llamado Movimiento Ciudadano Soluciones Ya, con el que va desde el populismo fascista más actual, porque es difícil leer eso y no dar una atrás, va deconstruyendo la democracia paso a paso. Es una distopía que, como sabéis, ella no puede terminar, porque fallece todavía faltando el último capítulo, que reconstruye Luis García Montero a partir de la libreta que había dejado con invitación a Almudena Grandes. Y queda así, más o menos concluida esa última y curiosísima novela. Yo de verdad que lo leía y veía a Trump. Y por cierto, es que como divago mucho, que son las 8:10, tengo que dejar de hacerlo. Pero sí os recomiendo, y me voy a quedar con Almudena Grandes, una novela de otra obsesión mía, que es Philip Roth. Tiene una novela que se llama La Conjura contra América. Os recomiendo que la leáis ahora, porque el tipo hace política ficción. Entonces piensa que en las elecciones del 40 y tantos, en lugar de ganar Roosevelt, hubiera ganado el otro candidato, que era Lindbergh, que era filonazi, del Partido Republicano. Entonces cuenta cómo Lindbergh va desmontando la democracia estadounidense, ya no digo norteamericana, me corrijo, estadounidense, piedra a piedra. Haced el ejercicio de leer. Se os va con la Donald Trump, como se me coló a bien, todo va a mejorar por todas partes. Ese Lindbergh, y la novela es de 2004, creo, de Philip Roth, tiene mucho mérito, ese Lindbergh nos retrató al Trump, ¿no? Así que no tengo mucha esperanza, porque está deconstruyendo la democracia igualmente. Bueno, y por terminar con una episodio de una guerra interminable, y creo que
ya no voy a entrar en cada uno de ellos, sino voy a hablar un poco en general para terminar. Como os decía, con ese material que le sobra del corazón helado, construye una serie de 6 novelas, 5 inconclusas, porque la muerte no fue aliada de nosotros los lectores y se quedó la última por escribir, donde nos cuenta, como os decía, no la guerra civil, sino lo que ocurre en la posguerra, de 2039 al 64. Hace un plan del 39 al 64 para contar la posguerra. ¿Con qué estructura narrativa? La de los episodios nacionales de su adorado y idolatrado Benito Pérez Galdós. Y aquí hacer exactamente lo mismo. Hablamos ante personajes de ficción, pequeños, de la calle, que se mezclan en el acontecimiento histórico, que aparecen también personajes históricos reales. Y eso es lo que hace exactamente lo mismo para contarlo. Ella pensó titularlo inicialmente Nuevos Episodios Nacionales, para que quedara claro que esto era Pérez Galdós, pero claro, se paró a pensar como en términos nacionales, no en lo que ocurrió, con lo que ocurría con él. Entonces reflexionó que quizás no fuera el término más adecuado. Yo estoy con ella, no era el término más adecuado. La palabra nacional se ha maleado tanto, se ha tergiversado tanto, y seguramente tendremos todos la culpa, tendré yo la culpa. Os habla una persona que nunca en público, ni en escrito, ni oralmente utiliza la palabra España, ni español. Cuando hablo de cine, hablo de nuestro cine. ¿Tengo reparos con eso? Sí, con la bandera, con muchas cosas. ¿Por qué? Pues por no la sintonía. ¿Será mi culpa? Pues probablemente, pero a lo mejor también otros han tenido que ver con eso, ¿no? Entonces ella pensó que lo de los episodios nacionales no iba bien y lo llamó episodios de una guerra interminable. Por cierto, que todos están contados o sea, que la gente dice, da igual, no, están contados cronológicamente. Hay que leerlos en el orden correcto, porque además sabéis que juega un poco a utilizar cameos de unos personajes en otros en las novelas, ¿no? Así que hace Iglesia y Alegría en 2010, estoy terminando. El lector de Julio Verne en 2012, La Tierra de Manolita, 2014, Los pacientes del Doctor García, 2017, rara novela esta. Porque yo nunca me digo, a mí es la que menos me gusta de la colección. Es la que menos me gusta porque es la menos Almudena Grande. Es una novela de espías, en realidad. Nunca me hubiera imaginado que Almudena Grande hiciera una novela de espías, pero la hizo y le quedó muy bien, además. Sobre la red de Clara Stauffer, ya sabéis que se dedicaba con el beneplácito de Franco a esconder nazis y a colocarlos por ahí. Los que hemos tenido infancia de Salobreña siempre nos decían que en el Monte de los Almendros había nazis. Yo no sé si es verdad, ¿no? Sí, ¿no? La primera que se le da. Y las adaptaciones de televisión, el mal también. Sí, yo puedo decir, entiendo muy mal también. Y sí que me voy a parar en mi favorito, porque es la niña de mis ojos de esa colección, que es La Madre de Frankenstein. Para mí, personalmente, es el mejor. Aparece en 2020 y empieza así. Por las mañanas alguien tocaba el piano. En el pabellón del Sagrado Corazón, donde se alojaban las señoras pensionistas de primera clase, los pasillos eran de tarima, madera de roble barnizada que brillaba bajo la luz del sol como un estanque de caramelo. Cuando lo pisé por primera vez, apreciando la flotante naturaleza de las tablas que cedían bajo mi peso para crujir antes de recuperar la firmeza, no me di cuenta de que acababa de recuperar una sensación de infancia. A mí es el que más me gusta pues, porque mi literatura está obsesionada con los perdedores. Y creo que esta es la gran novela de perdedores de Almudena Grande. Hay algo más perdedor que ser mujer en el franquismo, que te tomen por loca, los tesos no, y te encierren en un manicomio. Es el culmen de perder. Y Almudena Grande fija su vista ahí. Y sobre todo me parece la más interesante porque es la que menos personajes ficticios tiene y más personajes reales utiliza. Y utiliza sobre todo 3 personajes reales que son fascinantes, los 3. Una, difícilmente fascinante, que es Bruno Rodríguez Caballera, y 2 auténticos criminales psicópatas repugnantes, a los que le dedican muchas páginas. Sobre todo habla de Bruno Rodríguez Caballera, que es uno de los personajes más fascinantes de la historia contemporánea de este país. Una señora que crea a la hija perfecta, ilegal, ¿no? Y luego se arrepiente de su creación y la mata. Es una cosa tremenda que ocurrió en la República, en este país. Que, por cierto, ese personaje sí tiene 2 traducciones cinematográficas que son 2 obras maestras maravillosas. Una ya la hizo en el 77 Fernando Fernán Gómez, se llama Mi hija ilegal, y es como todo lo que hizo Fernando Fernán Gómez, una joya.
es maravillosa. Y luego hay una mucho más contemporánea, en 2024, de la maravillosa Paula Ortiz, que es maravillosa y que hizo La Virgen Roja, que si la podéis ver, es fascinante porque Paula Ortiz es una privilegiada del cine. Y Almudena Grandes entra en Aurora Rodríguez Carballeira y entran dos personajes que son de lo más terrorífico que haya existido en el franquismo. Uno es Antonio Vallejo Nájera, un auténtico psicópata de manual, un criminal que soltaba ser de teoría eugenésica y que se trajo desde el nazismo la teoría eugenésica. Y el otro era Juan José López Ibor, psiquiatra miembro del Opus Dei, que bueno, ofrecía tratamientos para curar la homosexualidad, todo tipo de cuestiones, en fin, otro auténtico ser terrible que aparece aquí. Y luego está la que no pudo ser, la sexta, que se llamaba Mariano del Vidasoa, Los topos de larga duración, la migración económica interior y los 25 años de paz, que iba a ir desde Castuera, Badajoz, a Eibar, Guipúzcoa, del 39 al 64, y que iba a centrar su mirada en los topos. No pudo ser. Así que, como no pudo ser, os recomiendo, por supuesto, La trinchera infinita de los Muriarty, que son otros genios, y sí que contaron la historia de un topo, interpretado por Antonio de la Torre de una manera magistral. No, era magistral, porque nos quedamos sin los topos. Y para terminar, este sí que no lo vamos a saltar, vamos a ver un vídeo que desde la SER se hizo para despedir a Almudena Grandes, y que sí que lo vamos a ver, por supuesto. Porque son 4 minutitos, y bueno, y aparece ella, además, con los Atléticos de Madrid y sus cosas, bueno, un auténtico detalle maravilloso. Como el cuerpo de un hombre derrotado en la nieve, con ese mismo invierno que hiela las canciones, cuando la tarde cae en la radio de un coche, como los telegramas, como la voz herida que cruza los teléfonos nocturnos igual que un faro cruza por la melancolía de las barcas en tierra, como las dudas y las certidumbres, como mi silueta en la ventana, así duele una noche, con ese mismo invierno de cuando tú me faltas, con esa misma nieve que me ha dejado en blanco, pues todo se me olvida si tengo que aprender a recordarte. La ausencia es una forma de invierno. Luis García Montero, a Almudena Grandes. Pero a lo mejor otras niñas en mi situación se habrían amargado, habrían sido infelices, se habrían sentido inseguras. Pero yo tenía superpoderes, porque cuando no me elegían para hacer de angelito, yo pensaba, bueno, ¿y a mí qué más me da? Si yo ahora por la tarde vuelvo a mi casa y yo voy a colonizar una isla desierta, voy a ser el único superviviente de una civilización a punto de extinguirse, voy a subir a la luna o voy a bajar al centro de la Tierra. Esos eran mis superpoderes. Hace falta una capacidad pulmonar muy grande y una tenacidad enorme, ¿no?, para escribir esas novelas y para contar la historia de un país o de un momento de un país que era en lo que ella estaba empeñada, ¿no? ¿Cómo se anima el Atleti y cómo se anima el Madrid? A ver quién lo grita más. ¡Atleti! ¡A la Madrid! ¡Atleti! Más. ¡A la Madrid! Más, Benjamín, que te comen, que te comen. Almudena era un ser invulnerable, era la madre de todo el mundo, era una persona de una generosidad, de una capacidad de esfuerzo, con unas ganas de vivir, con una fuerza, era una cosa, ha criado a los hijos de todos los amigos, nos daba de comer a todos en su casa, era la que se tomaba la última copa contigo y a las 7 de la mañana estaba otra vez levantada escribiendo. Hemos cambiado mucho y no hemos cambiado nada. Ahora somos más variados, más altos, yo creo que también más guapos, porque hay madrileñas con ojos rasgados, madrileños con la piel de ébano, chulapos andinos, chulaponas eslavas, chilabas, turbantes, túnicas de todos los colores, ecos de lenguas imposibles y bellísimas en los vagones del metro. Y es que seguramente pues es de las personas que más has leído, más has escuchado en los últimos 20 años, ¿no? Y claro, de repente es como si te amputasen una parte de ti, ¿no? La literatura es
el territorio de la emoción. La literatura llama de tú al lector. Cuando leemos un libro que nos gusta mucho, ese libro nos cuenta nuestra vida. Aunque el autor haya escrito hace 11 siglos, aunque el país en el que vivimos no existiera, pero cuando te emociona un libro te cuenta tu vida. Yo creo que su literatura, que tiene tanto de galdosiana, tiene la rabia inmediata de alguien que descubrió muy pronto que tenía una misión en la vida: contar a otros lo que otros sufrieron. A mí ahora no se me pasa por la cabeza escribir sobre Snowden, porque es que no puedo, quiero decir, porque hay gente que me importa mucho más, que está mucho más cerca y que está sufriendo tanto que lo tengo que contar, y yo misma tengo una indignación tan grande que la tengo que contar. En 2005 o 2006 murió en Tailandia Manuel Vázquez Montalbán. Una semana después ella lo sustituyó los lunes. La columna del próximo lunes ya no la hará Almudena Grandes. Ha sido un placer y un privilegio dirigirme a ustedes todos los viernes. Ojalá sean muy felices. Pudo despedirse de sus oyentes, de la SER, pudo despedirse. Ya está, solo terminé diciendo que cuando tuve la suerte de poder ir al cementerio civil de la Almudena, a su tumba, no esperaba menos, solo ponía Almudena Grande novelista. Muchas gracias. Una valoración, Maribel. Bueno, pues, vale. Un comentario porque en la anterior conferencia nos contaron que García Márquez iba Gabriel García Márquez iba con toda la familia de vacaciones, frenó de pronto, ya sé lo que tengo que escribir, se dio la vuelta y escribió 100 años de soledad. Y no llegó nunca a las vacaciones y además se quedó encerrado, que no estaba. Cuando trabajaba en una novela, se encerraba. No atendía llamadas, no atendía compromisos. Yo creo que casi todos los escritores que escriben sobre el mundo, que crean mundos, se enganchan en ese mundo y no quieren salir de ahí, porque es que además, si sales, te cuesta luego un trabajo volver. No, yo creo que uno espera de literatura, se va todos los días las 6 horas correspondientes, las mismas todos los días, o sea, eso era así. Cuando terminaba, bajaba a las 3 de la tarde y se ponía a cocinar para todos los amigos. Entonces cada uno llevaba algo y bueno, y era feliz entre los amigos. De Almudena, sobre todo en Rota. Rotas tuvo un significado muy especial para ella, porque ella decía siempre que como era de Madrid y todos los amigos que tenía eran de pueblo, ella no tenía pueblo. Entonces adoptó Rota como su pueblo. Entonces recurría continuamente a Rota. Y los tiempos difíciles, yo que soy de Ceuta, donde también hay levante, poniente, el levante es que es mucho para los que viven en aquella costa. Es que te imprime un carácter. Y ella le encantaba oír las anécdotas de los roteños. Oye, es que cuando es levante la ropa hay que tenderla de este lado, del otro. Ella encontró una filosofía de levante, ¿no? Y lo desarrolló en sus novelas y siempre se hablaba de eso. Hoy no podemos ir a esta playa porque es levante, hay que ir a la otra porque el viento sopla. O sea, eso va con la gente de Cádiz, de la zona. Y bueno, yo que sé, lo que has dicho es todo muy bonito y muy emotivo. Y efectivamente Almudena, yo siempre decía, pareces una funcionaria, te pones a trabajar a las 8 o las 9 y ella me contó muchas cosas, porque a mí también me gusta escribir, pero a mi modo y manera, claro. Entonces yo le decía, vamos a ver, Almudena, estoy leyendo una novela, digamos, y me quedan 30 páginas y no puedo. Dice, déjala. Digo, pero si que me he leído 400, que la deje.
tú déjala y ya la retomarás. No era suya, claro. Era, pues ya ves tú, de la guerra de África, de Pedro Antonio de Alarcón, en Menudo Berenjena estaba yo. Y entonces ella decía eso, la lectura es que tú te enganches en esa lectura. Si no, déjala, ya la retomarás en otro momento. Y el día del entierro, por terminar, porque no fue otra charla aquí, el día del entierro de Almudena, que estuvimos allí, aquello fue impresionante, porque estaban los lectores, sobre todo. Ella tenía, si ella te está escuchando desde su cielo literario con Benito Pérez Galdós, estará aplaudiendo enormemente por todo lo que has dicho, porque lo más grande para ella eran sus lectores. Y esos lectores estaban allí el día del entierro y con un libro, alzándolo, todos decían Almudena, Almudena. Aquello era para echarse a llorar largamente, ¿no? Porque ha sido una pena que Almudena se nos haya ido. Y bueno, era pues eso, todo lo generosa, todo lo que has dicho, que es cierto. Eso sí, no te fueras a ver un partido del Atlético, porque entonces ahí se acababa el mundo. Yo me salía y decía, anda, quedaros ahí, y hacer lo que... Y Cristino, que es el protagonista del lector de Julio Verne, y él vio también una charla aquí cuando, digamos, le hicimos un homenaje a... Está grabada. Y te digo, porque has comentado, y con esto ya yo termino, has comentado que el lector de Julio Verne parece como una novela distinta, porque es como... Sí. Pues esa novela surge, la inspiración de esa novela, surge en un viaje que Cristino hace con Luis y ella a Marruecos. Yo no pude ir porque el niño mío era chiquito todavía y dije, iros vosotros y tal. Entonces Cristino contó, él es de pueblo, de un pueblo de Jaén, y entonces contó su infancia, cosas curiosas. Y entonces ella le preguntaba, le decía, y decía Cristino, fíjate, yo nací en el año 49 y todavía en el pueblo seguía la idea del maqui. Entonces, al cabo ya volvieron, y al cabo del tiempo vino a Granada y dijo, Cristino, me has dado la idea para mi novela próxima. Y ella fuimos al pueblo donde narra ella su novela, y anduvo ella indagando, viendo y demás, y le llamó la atención que tanto tiempo pasado todavía seguía en el imaginario de aquella gente, ¿no? La idea de aquel maqui todavía tenía, ten cuidado que eso te puede venir fulano, y eso fue lo que más le llamó la atención. Y un poco fue el hilo de inspiración, ¿no? Y bueno, ya te felicito porque tu entusiasmo entusiasma. Y nos contaste. Sí, me parece distinta porque es, ahí no juega varios tiempos, no hay saltos temporales, es todo totalmente lineal, porque yo creo que es que se centra efectivamente lo que quiere contar la historia de ese niño y de camino de su fascinación por el libro de Julio Verne, que lo salva de todos los horrores que tiene en casa, ¿no? En la casa cuartel en la que vive. Entonces, me parece magistral porque simplifica todo para que sea creíble, que es la voz de un niño contando esto, ¿no? Pero ojo, es que cuando se publicó la novela se hizo un acto muy interesante, bueno, con gente, con autoridades, ¿no? Allí en el lugar. Y entonces le preguntaban los periodistas a Cristino, bueno, ¿y usted leía? Y dice, para nada. Vamos a ver, mi padre era guardia civil y estaba prohibido que entrara un libro. Claro, Almudena armonizó el que el padre, siendo guardia civil, llevara a su hijo, porque eso era un dato real, a casa de las comunistas, que estaban más que perseguidas, y daban clases allí en un cortijo sin que nadie supiera de aquello. Y el padre guardia civil llevó a su hijo. Y eso también le llamó mucho a él. Dice que tu padre ejerció de
El padre que quiere que su hijo tenga la mejor educación. Y allí, en ese contexto de las comunistas que le llamaban, fue cuando él vio la cantidad de libros que había, que eso también es cierto. O sea que ella fue mezclando, en fin, podríamos estar. Pues nada. ¿Alguno quiere intervenir? Ahí estamos por fin. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a vosotros. Me invitaron a dar yo estoy en este momento en un momento muy particular de mi vida, porque terminé el 6 de agosto una novela, que es la quinta de esta serie de la que voy a hablar, y estoy en esa fase, en una fase que es muy interesante y muy gratificante para mí, pero también muy intensa, de corregir el texto, ¿no? Entonces, cuando me dijo Arturo Pérez Reverte, tienes que venir, dije, pero yo no tengo la cabeza para prepararme nada, y me dijo, pues no importa, hablas de la serie o de lo que quieras. O sea que de la serie voy a hablar. Bueno, Los episodios de una guerra interminable es efectivamente una serie de 6 novelas en la que pretendo narrar 25 años de la dictadura de Franco, los primeros 25 años de la dictadura franquista, desde un punto de vista particular. Desde el punto de vista de los españoles que dijeron que no, de los españoles que se opusieron a la dictadura, que lucharon contra el dictador por todos los medios que estaban a su alcance, ¿no? Es un proyecto de 6 novelas, se han publicado 4, pero dentro de nada, en febrero de 2020, se publicará la quinta. Y tienen todas unas características comunes. Y efectivamente, como ha dicho Mónica antes, tienen un formato determinado que se inspira en el modelo de los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós. Pero a mí me gustaría, por un prurito de narradora, empezar por el principio. Y para empezar por el principio les tendría que contar que cuando yo acabé El corazón helado, me quedé exhausta. El corazón helado es una novela que tiene casi 1000 páginas. Ya no me acuerdo, pero la edición normal tiene como 980 y alguna. Yo quería escribir una novela de 1000 páginas, porque yo creo que para un novelista español es casi irresistible, ¿no?, la tentación de escribir una novela de 1000 páginas. Bueno, El Quijote tiene 1000 páginas, Fortunata tiene 1000 páginas, La Regenta tiene 1000 páginas. A mí me hacía mucha ilusión escribir una novela de 1000 páginas. Lo conseguí. Y cuando lo conseguí me quedé completamente exhausta. O sea, no sabía qué hacer con mi vida, ¿no? Pensé, bueno, he escrito una novela de 1000 páginas y ¿ahora qué hago? Escribir otra novela de 1000 páginas, eso ya no tiene gracia. O sea, las novelas de 1000 páginas se escriben una. No me podía convertir en la tonta de las 1000 páginas, ¿no? Pero, por otro lado, ¿qué escribes después de una novela de 1000 páginas? ¿Una novela negra de 200 páginas? Eso habría sido muy desconcertante para mis lectores, pero creo que sobre todo habría sido muy desconcertante para mí. Me habría confundido mucho escribir una novela de 200 páginas después del corazón helado. Y entonces, como no sabía qué escribir, como no sabía lo que hacer, pues estuve una temporada equivocándome. Ahora les voy a explicar en qué me equivoqué. Equivocándome que al final acerté. De los errores a veces surgen las equivocaciones. Yo tenía un cuaderno lleno de apuntes de historias con las que no sabía qué hacer. Un cuaderno que además físicamente es un cuaderno que compré en el Museo del Prado cuando hicieron una exposición porque apareció un dibujo de Goya que no existía, que se llamaba el toro mariposa, que era un toro con unas alas de mariposa. Entonces me compré, eso sería a principios de siglo, un cuaderno con ese dibujo en la tapa, y tenía ese cuaderno lleno de historias con las que no sabía muy bien qué hacer. Que eran historias que yo había ido descubriendo en un proceso que arranca de la propia preparación del corazón helado. Tengo que empezar por el corazón helado. Cuando yo empecé a pensar en escribir el corazón helado, yo creía, como la inmensa mayoría de los españoles, que yo sabía todo lo que hacía falta saber sobre la guerra civil, la República, la guerra civil y la dictadura. Es muy curioso
Hay pocos países en Europa que tengan una historia tan complicada en el siglo XX como España. No diré que es el único, porque ahí está Polonia y porque ahí están otros países con historias muy complicadas, pero hay pocos países que tengan una historia más complicada. Sin embargo, yo creo que no hay ningún país donde todo el mundo crea que lo sabe todo sobre esta historia tan complicada, ¿no? Y yo debo confesar que formaba parte de ese grupo de españoles. Yo estudié historia en la universidad. Es verdad que estudié prehistoria, no estudié contemporánea, pero bueno, me había interesado mucho la historia contemporánea. Había leído, yo creía que había leído mucho. Yo creía que tenía información de sobra para poder escribir una novela que contara en parte la guerra civil. Pero cuando empecé a pensar en escribir El corazón, dije, bueno, me voy a leer un par de libros, a ver si me refresco la memoria. Y entonces, para mi absoluto pasmo, lo que descubrí es que en realidad yo no sabía nada. O sea, yo sabía media docena de lugares comunes, mal hilvanaos, que en realidad eran absolutamente insuficientes para comprender lo que había pasado en este país. O sea, yo creía que sabía, pero en realidad no sabía. Y cuando me di cuenta de eso, que fue algo que me impresionó mucho a mí misma, descubrí que tenía que saber más. Que tenía que saber más por dos razones. La primera era comprender lo que había pasado aquí en mi país, ¿no? Pero la segunda y principal era comprender por qué yo creía que sabía cuando no sabía. Me importaba más contestar a esa segunda pregunta que a la primera. Y entonces, en 2002, aproximadamente, me enganché a la historia reciente de España. Y digo me enganché deliberadamente porque lo que me pasó fue parecido a lo que le pasa a un niño que se engancha a un videojuego, ¿no? Que no se trata de un interés, ni se trata de un entretenimiento, se trata más bien de una adicción. Eso fue lo que me pasó a mí. Yo me enganché, me convertí en una adicta a la historia contemporánea de España. Y, bueno, durante más de 10 años prácticamente no leí ningún libro que no tratara de la historia contemporánea de España, no vi ninguna película que no fuera española, no miré fotos que no fueran de otro lugar que de este país, ni siquiera, bueno, esto es muy exagerado, pero de la música que escuchaba la mayoría era música española, ¿no? Me convertí en una especie de obsesa de la cultura popular de este país. Mi hija pequeña, que ahora tiene 22 años, cuando era muy pequeña, una vez a los 7, a los 8 años, llegó a casa, yo estaba viendo la tele y me dijo muy preocupada, mamá, ¿por qué ves siempre la tele en blanco y negro? Como diciendo, a ver, la gente ve la televisión en color. Mi madre solo ve la televisión en blanco y negro, porque solo veía películas españolas, me valían todas además, me valían las mudas, las de los años 20, las de los 30, las de los 40, todo me valía, incluso las del Destape, que también me las vi todas.